¿Cómo definimos el potencial eléctrico? Es una pregunta que seguramente a muchos les ha surgido con los últimos videos. Pues vamos con ello. Primero tenemos lo que es un sistema de coordenadas, donde inicialmente tenemos una carga que se encuentra en el espacio. Dicha carga se mueve en una trayectoria que vamos a definir a través de esta línea punteada. Ahora bien, lo que vamos a hacer es definir dos vectores que nos van a indicar la posición inicial de la partícula, nRA, y la posición final de la partícula, nRB. Ahora, lo que vamos a hacer es recordar lo que es el campo eléctrico debido a una carga puntual. Dicho campo eléctrico está dado por Q entre 4pi por epsilon sub 0 por el valor de la distancia al cuadrado, con un vector unitario porque dicho campo es una cantidad vectorial. Ahora, lo que vamos a hacer es definir una integral que queda de la siguiente forma. Tenemos la integral de línea de E.dl, es decir, un producto punto entre dos cantidades vectoriales, el campo eléctrico y un diferencial de línea. Esto desde A hasta B, donde A representa el punto de partida y B representa el punto de llegada. Ahora bien, lo que vamos a hacer es definir ese diferencial de línea. ¿Cómo lo podemos definir? De la siguiente forma en coordenadas esféricas, donde tenemos un diferencial R más R por un diferencial de teta más R por seno de teta con un diferencial de phi. Al realizar el producto punto, únicamente nos quedamos con la componente de dr, entonces la expresión se puede reducir a esto. Si procedemos a realizar la integración, tenemos aquí una integral bastante sencilla, donde tenemos el diferencial r sobre r al cuadrado, que al momento de realizarlo nos queda como menos 1 sobre 4pi por epsilon sub 0 por el valor de la carga entre r. Dicha integral tenemos que aplicarle el teorema fundamental del cálculo, obviamente para obtener lo que es la respuesta final. Y al multiplicar con el signo menos, tenemos que esto resulta en 1 sobre 4pi por epsilon sub 0 por Q entre RA menos Q entre RB. Esto define lo que se conoce como el potencial eléctrico para una carga puntual. Y bien, ¿qué más nos hace falta para poder definir todo esto de manera completa? Bien, supongamos que nosotros tenemos una trayectoria cerrada. Sabemos que la integral de trayectoria cerrada es igual a 0, porque el trabajo realizado para mover una carga a lo largo de una trayectoria que está cerrada, como su nombre lo indica, nos da un resultado de 0. Si esto lo llevamos de acuerdo a lo que es el teorema de Stokes, tenemos el rotacional de campo eléctrico, y esto nos da un resultado de 0, lo cual indica lo siguiente, que el rotacional del campo eléctrico es 0. Esto indica que es un campo conservativo, a diferencia del campo magnético que después veremos que es un campo no conservativo. ¿Qué significa esto? Que el campo eléctrico realiza trabajo y es independiente de la trayectoria. Ahora bien, vamos a definir a continuación esto de una forma más detallada. Tenemos una carga y tenemos lo que es la trayectoria cerrada que estamos escribiendo a continuación. Esta línea punteada sirve para indicar dicha trayectoria. Tenemos lo que es el punto A y el punto B, donde A me indica el punto de partida y B el punto de llegada. Vamos a analizar esto de una forma más detallada. Si consideramos aquí lo que es la expresión del trabajo de acuerdo a los conocimientos en mecánica clásica que se han visto a lo largo de los cursos de física, sabemos que el trabajo se expresa como una cantidad donde tenemos la integral del producto punto de una fuerza con un diferencial R, donde el diferencial R me indica el desplazamiento que tenemos a lo largo de una trayectoria de un objeto. Ahora bien, esto lo estamos haciendo a lo largo de una trayectoria cerrada. Vamos a reemplazar el valor de dicha fuerza porque estamos estudiando lo que es el valor de un campo eléctrico. Y obviamente un campo eléctrico ejerce una fuerza eléctrica, es decir, la fuerza que está experimentando la carga. Tomando en cuenta esto, sabemos que el valor de dicha fuerza eléctrica es igual al producto de la carga multiplicado por el valor del campo eléctrico. Pero algo hace falta en esta expresión. Tenemos que dividir ambos lados entre el valor de la carga para obtener una cantidad importante. Entonces tenemos el valor del trabajo dividido por la carga, donde esto es igual a la integral de línea de A hasta B de E.dl. Si nosotros desarrollamos esto, podemos obtener un resultado pues bastante importante, donde el valor de trabajo por unidad de carga es el volts, donde tenemos que esta integral es igual a menos la integral de E.dl desde un punto de referencia hasta el punto de llegada de dicha carga. Ahora bien, esto que tenemos aquí se conoce como potencial eléctrico y sus unidades son los volts, como había definido previamente. Bien, ahora, ¿qué pasa cuando nosotros tenemos dos puntos? Tenemos una diferencia de potencial que lo podemos definir como V evaluado en el punto B menos V evaluado en el punto A.
Si nosotros hacemos esto, tenemos de la primera parte menos la integral desde el origen, es decir, del punto de referencia de donde viene la carga, hasta el punto B por la integral de E.dl. Bueno, obviamente esto ya es la integral como tal. Y tenemos una segunda integral donde es más la integral desde el origen hasta el punto A del producto punto de E.dl. Ahora bien, tenemos que tomar en cuenta que hay un signo menos en esta parte y por el signo menos del potencial eléctrico nos da un valor positivo. Por eso más la integral desde O hasta A de punto de L. Ahora bien, si nosotros desarrollamos esto, podemos hacer un pequeño cambio en el signo que tenemos en la segunda integral, invirtiendo lo que es los límites de integración. Entonces tenemos menos la integral desde A hasta O de punto de L. Si sumamos estos elementos que tenemos aquí, obtenemos la integral de toda la trayectoria, desde A hasta B de E.dl. Y esto se conoce como la diferencia de potencial entre dos puntos. Bien. El signo menos indica que el agente externo debe aplicar una fuerza de igual magnitud pero en sentido opuesto para equilibrar la fuerza del campo eléctrico. Esto indica que entonces existe una pérdida de energía para mover dicha carga. Ahora bien, consideremos lo siguiente. Tenemos lo que son dos placas en este caso, donde el valor de la placa inferior es de 5 volts y el valor de la placa superior es de 10 volts. Estas placas, o bueno, estas regiones que tenemos aquí, se les conoce como superficies equipotenciales porque tienen el valor de potencial eléctrico siempre en cualquier instante dado. En este caso que estamos estudiando. Ahora, supongamos que estas placas las conectamos a una diferencia de potencial debido pues a una fuente. Tenemos entonces entre dichas placas lo que es la presencia de un campo eléctrico. Pero ¿qué relación tiene el campo eléctrico con el potencial eléctrico? Bien, tiene una relación muy curiosa. Recordemos lo que es el gradiente, donde tenemos este operador diferencial vectorial que nos indica una tasa de cambio en una dirección determinada, obviamente dado por los vectores unitarios que tenemos aquí. Si nosotros consideramos que el campo eléctrico apunta en la dirección de máximo cambio, entonces podemos aplicar el gradiente al potencial eléctrico y obtenemos entonces esta relación que nos dice que el campo eléctrico es igual a menos el gradiente del potencial. Recordemos que cuando tenemos, por ejemplo, una función de potencial y le aplicamos el gradiente, podemos obtener una expresión vectorial. Ahora bien, ¿qué consideraciones tenemos que tomar en cuenta cuando nosotros calculamos el potencial eléctrico? Número 1. Si la carga viene de algún punto de referencia conocido, es necesario calcular la constante de integración. Esto lo podemos expresar a través de la siguiente integral, donde tenemos V' que me indica el potencial en el nuevo punto de referencia. Esto medido respecto a un vector. Solamente hay que considerar aquí que el potencial eléctrico es una cantidad escalar. Estamos hablando de R como una distancia o la posición, en este caso, de la partícula, más no que el potencial sea un vector. Ahora, tenemos que esto es igual a menos la integral desde O' hasta R. O' me indica lo que es el punto de referencia nuevo y R el punto de destino. Ahora, esto lo podemos escribir como igual a menos la integral desde O', punto de referencia nuevo, hasta O, punto de referencia anterior, de E.dl, menos la integral desde O hasta R de E.dl. La primera integral la podemos definir como K y la segunda integral como el valor del potencial eléctrico que tenemos en esta región. Aquí tenemos O', nuevo punto de referencia, y O, punto de referencia anterior. Esto es muy importante a considerar porque cuando nosotros estamos calculando el potencial eléctrico, conociendo el punto de referencia, tenemos que tomar en cuenta entonces el valor que tenía en esa región, en este caso de su potencial eléctrico. Pero ¿qué pasa cuando nosotros tenemos la referencia en el infinito? Porque es un caso muy frecuente. Bien, tenemos la siguiente condición. Número 2. Si el punto de referencia de donde viene la carga es el infinito, el valor de K es igual a 0. Entonces la integral se simplifica enormemente. Bien, con esto ya tenemos lo que es la información necesaria para trabajar de forma sintetizada todos estos métodos. Tenemos, entonces, que para una distribución de carga puntual, el potencial eléctrico es igual a la integral de menos O hasta R de .dl, donde dicho del resultado nos da que es igual a Q entre 4pi por epsilon sub 0 por R. Pero ¿qué pasa cuando tenemos configuraciones más complicadas? Pues bien, tenemos que considerar el siguiente caso. Nuevamente recordemos que esto es el potencial de una carga puntual. Ahora bien,
Para el caso donde tenemos una distribución de carga, tenemos que realizar la integral y definir el diferencial de carga considerando las distribuciones que ya conocemos, es decir, la distribución de carga lineal, superficial y volumétrica. Esto que tenemos aquí es el potencial de una distribución de carga. Ahora, consideremos lo siguiente, de forma sintetizada para englobar todo el conocimiento que hemos adquirido. Tenemos aquí lo que es estos tres valores, potencial eléctrico, densidad de carga volumétrica y el valor del campo eléctrico. ¿Cómo podemos conocer uno u otro de otra forma? Bien, si queremos conocer el valor del potencial eléctrico, conociendo el valor del campo eléctrico, lo único que tenemos que realizar es la integral de E.dl. Ahora, si queremos el caso contrario, tenemos que aplicar entonces el gradiente del potencial para hallar el campo eléctrico. Si queremos conocer entonces también, por ejemplo, el valor del potencial, dado lo que es la densidad de carga, lo único que tenemos que realizar es esa integral, donde tenemos lo que es el diferencial de tau. Recordemos que es un diferencial de volumen porque ρ nos indica la densidad de carga por unidad de volumen. Ahora bien, si queremos conocer lo que es el valor de ρ, sabiendo el valor del potencial eléctrico, lo único que tenemos que aplicar es la ecuación de Laplace, la cual veremos más adelante. Si queremos conocer el valor de E, conociendo el valor de la densidad de carga, lo único que tenemos que hacer es esta integral que tenemos aquí. Y si queremos conocer, por ejemplo, el valor de ρ, dado el valor del campo eléctrico, lo único que tenemos que hacer es calcular la divergencia de E. Recordemos que esto es la ley de Gauss en su forma puntual. Y con esto tenemos todo lo que es la teoría del campo eléctrico, el potencial y lo que es la densidad de carga juntas y de una forma bastante sintetizada. Obviamente nos faltan ver más tópicos, pero con ello ya tenemos un avance considerable para poder trabajarlo. Si el video les ha gustado, no olviden suscribirse y compartir el contenido si es de su agrado. Nos vemos en la próxima. Hasta luego.